Bien, habíamos visto, vamos a trabajar el tema de asignación, o sea, administración del espacio usado o asignación de espacio. Tenemos tres grandes métodos que son continuo, lista encadenada, indexado. Bueno, luego tenemos el tema de base de datos. El contiguo es muy sencillo. Simplemente en mi entrada en el directorio, recuerden, en el directorio yo guardo un registro por cada archivo. Salvo los directorios montados sobre base de datos, que es un tema más complicado. En los directorios basados en registros, como en el caso de NTFS, como en el caso de Extend, etcétera, o Unique File System, voy a tener el nombre del archivo, etc. Y lo que voy a tener es luego un puntero, estamos hablando de la asignación contigua, un puntero que va a decir el primero, donde arranca. Y acá va a haber un dato que va a decir cuántos. Y luego de leer este, leo el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Recuerden que estamos trabajando siempre bajo el modelo de un disco duro dividido en sectores, y el sector está cargado de todos los datos en un array, en un vector. Con que yo le diga cuántos son y el puntero el primero, esto me permite luego leer la totalidad del archivo. Puedo tener puntero al primero y puntero al último, simplemente porque si quiero leer el último dato, no tener que recorrer, leer todo. Pero normalmente cuando decimos contigua, apuntamos al primero y decimos cuántos son, y esto nos va a permitir trabajar ese archivo, porque los archivos de asignación contigua se usan mucho. Son todos los archivos de acceso secuencial, típicamente se utilizan en periféricos de asignación contigua, como ser la unidad de cinta. Lo tengo que leer todo. O cuando tengo archivos de parámetros, que se lee todo el archivo o se vuelca todo el archivo. En ese caso, la asignación contigua funciona muy bien. O sea, funciona muy bien. O para archivos muy chiquitos, donde va a ser uno o dos sectores todo el archivo. Entonces lee este y el de al lado. Es factible que con una sola lectura haya leído todo el archivo. Algunos de los scripts que ustedes hacen, de los ejemplos, etcétera, van a entrar todo en uno o dos sectores, son archivos en formato texto. Y también para archivos muy grandes, pero que su lectura es contigua. Una foto, por ejemplo. Entonces es una asignación contigua. Un sector al lado del otro, y la entrada en el directorio es muy sencilla. Este es el primero, y lee este, y 42 millones más que son los que siguen, y ahí tenés el video de sistemas operativos cargados, más o menos. La asignación contigua usada para acceso secuencial. Segundo método que tenemos de asignación es el de lista encadenada. Recuerden, nosotros tenemos nuestro periférico en el cual lo que vamos a tener es un conjunto de sectores, cada uno de ellos numerados e identificables en el vector D. Entonces dijimos contigua y la de lista encadenada. La de lista encadenada sencilla, lo que voy a tener es un puntero al primero, y en él lo que voy a tener es un puntero al que sigue, y un puntero al que sigue, y un puntero al que sigue. Tiene enorme ventaja la lista encadenada. Me permite que el archivo crezca, porque el último lo que tiene es una marca de fin de cadena. Le agrego un dato más, borro la marca de fin de cadena y subo ahí. Lista encadenada lo vieron en la materia de algoritmos, así que no vamos a destacar en esto. Podemos tener una lista doble encadenada, o sea, puntero al primero, puntero al final, por si quiero ir a leer el último registro. Una lista doble encadenada. Y es muy eficiente para cuando estoy trabajando con archivos chicos,
pero que necesito un acceso directo para alguno de los datos. O sea, típicamente archivos de parámetros pueden funcionar muy bien de esta manera y se usó muchísimo sobre los floppies. Ahora, una variedad de la lista encadenada, repito, lista encadenada simple, lista encadenada doble, y una tercera variación que hubo, que fue la llamada FAT, File Allocation Table. Entonces, lista encadenada simple, doble o la FAT. ¿Qué es la FAT? La FAT es definir una matriz que voy a guardar en mi memoria, donde voy a guardar la lista encadenada. O sea, voy a tener una entrada en la FAT por cada sector del periférico. El tamaño de la FAT va a ser una fila por cada sector del periférico. ¿Qué voy a cargar en la FAT? Voy a cargar simplemente la lista. O sea, este viene para acá, este viene para acá, este viene para acá, este vino para acá y acá tengo marca de fin de archivo. Ahora, yo dibujé dos columnas. ¿Por qué? Porque dijimos que tenemos la lista doblemente encadenada. Entonces, la FAT es esta estructura de punteros. En vez de tener que ir a leer cada uno de los sectores al disco, la tengo en un array, en una tabla en memoria. Lo que voy a tener en el directorio es el nombre del archivo y el puntero al primer elemento de la FAT. Y luego voy a recorrer la FAT, pero la voy a recorrer en memoria. Es muy rápida, muy eficiente. Todo el sistema operativo MS-DOS se diseñó sobre FAT. ¿Qué tamaño de disco puedo trabajar con una FAT? Bueno, esto se diseñó originalmente para floppy disk, para periféricos que manejaban más o menos unos 200K, etc. Las primeras FAT, su entrada, su renglón de entrada, y tenían uno solo, no doblemente encadenada, era de 16 bits. 16 bits, 2 a la 16, eso me permite trabajar a mí hasta 65.000 registros. La FAT fue creciendo. Tuvimos FAT 16, FAT 20, FAT 24, FAT 32. La FAT 32 la usamos, por ejemplo, en muchos pendrives, que ya estamos trabajando megas de memoria. Una FAT 32 nos va a permitir de a 32 bytes cada una de las entradas. O sea, manejar hasta 4.000 millones de registros. La FAT32 igual no la usamos para más de discos de 30 megas, porque el tamaño era muy grande, pues pasaba a consumir demasiada memoria. Recuerden, tenemos que levantar toda la FAT a memoria, porque vamos a recorrer en memoria la lista encadenada y recién ahí nos vamos a ir a guardar o a leer al periférico. El periférico, la orden va a ser: lee este sector, graba este sector, punto. ¿Cuál sector? Lo busco en la FAT. Si yo tengo un periférico donde tengo un sector por K, para hacer las cuentas simples, cuando tengo un sector por K y tengo un disco de 1 mega, bueno, tengo 1000 sectores. 10 mega tengo 10.000. 100 mega tengo 100.000. Pasa a ser muy grande la FAT. Un disco de 1 giga, 1 millón. El tamaño de la FAT tiene 1
millón de registros. Muy complicado. Por eso lo que se pasó fue al sistema de métodos indexados. Lo vamos a ver en el próximo video.